Bueno. Entonces, continuando con la definición de equilibrio, les decía que el equilibrio estable a una variación pequeña de carga corresponde una pequeña variación también en la deformación. En cambio, en el equilibrio inestable, a una pequeña variación de carga sí corresponde un crecimiento ilimitado de la deformación, o sea, se aleja de la posición original, ¿sí? Cada vez más. Y en el equilibrio indiferente, una vez que eliminó la causa de la perturbación, queda en el mismo tipo de equilibrio en cualquier posición, digamos, que es lo que habíamos hecho yo recién cuando hice las esferas, tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, esto mismo que vemos acá con la esfera, según esté en un valle, en una cima o en un plano horizontal, lo podemos pensar en el cono. ¿Sí? En el cono, por ejemplo, cuando está en esta posición, con la punta hacia arriba, que está apoyado sobre una mesa, decimos que está en equilibrio estable. Si en cambio lo queremos, o sea, si esto yo lo trato de mover por alguna causa, ¿sí? Y esto pasa a una posición, que lo pongamos en una posición de este tipo, movido un poquitito, elimino la causa por la cual lo desplacé de esta manera, que se me levanta un poquito acá y vuelve a la posición original. En cambio acá, si yo por alguna perturbación externa lo perturbo, y bueno, esto inmediatamente va a cambiar y va a ir a otra, se va a alejar de la deformación de la posición original, no va a volver a esta posición, ¿sí? Es imposible que vuelva a esta posición, entonces el equilibrio es inestable. En cambio, en este caso, si uno va, está apoyado de esta manera, con esta arista acá, digamos, del cono, apoyado sobre este plano horizontal, y bueno, en ese caso está en un equilibrio indiferente, o sea, si yo lo muevo, siempre apoyado sobre el plano lo voy moviendo, siempre está en la misma posición, digamos, o sea, en otra posición, pero de la misma forma, el mismo tipo de equilibrio, ¿sí? Entonces, en ese caso hablamos de equilibrio indiferente o neutro, también se lo llama, ¿sí? Esto lo habían visto, chicos, en física, de alguna manera, estas definiciones de equilibrio, supongo, o no las habían visto. Sí, un poco habíamos visto, pero por arriba. Perfecto. Sí, el concepto más que nada. Después vamos a hablar, porque la unidad última de la materia justamente se refiere a esto, ¿sí? A inestabilidad del equilibrio. Una forma de ver este fenómeno es a través de una regla, ¿sí? O sea, un síntoma que tiene este fenómeno cuando uno dice que una estructura está en equilibrio inestable o se produce la inestabilidad del equilibrio, bueno, un ejemplo muy fácil de ver es en una regla, ¿sí? El cambio que sufre de manera repentina o súbita la regla cuando la sometemos a una carga, por supuesto que tienen que ser cargas de así tipo de compresión a lo largo del eje, ¿sí? Para que se produzca este fenómeno que nosotros llamamos pandeo, ¿sí? O sea, en cargas, si está traccionada la estructura, no se produce este fenómeno, ¿sí? O sea, la inestabilidad de equilibrio se produce bajo cargas de compresión axiles, o sea, a lo largo del eje de las barras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos una regla, ¿sí? Que está comprimida con una carga P. Que se lo pueden ver ustedes con una regla que tengan a mano. Si ustedes agarran una regla de las comunes que usan normalmente y la someten a una carga tipo así como la que está dibujada acá de compresión, van a ver que inicialmente la regla tiene una posición recta, original, como la que está acá en la figura, que sería esta, que estaría acá, esta, ¿sí? Y vamos aumentando esta carga P en forma paulatina y llega un momento que cambia de esta configuración recta, que vamos a llamar 1 romano, a una configuración curva 2 romano, que sería esta que está acá. Bueno, eso se produce por el fenómeno de inestabilidad, o sea, pierde la estabilidad de la estructura y pasa en forma súbita o repentina de una configuración de equilibrio a otra configuración próxima de equilibrio, pero forma curvada, ¿sí? Obviamente esto es peligroso porque ante aumentos de la carga se va a producir el colapso, la rotura, ¿sí? O sea, esta forma curva es peligrosa, entonces uno trata de evitarla, entonces trata de dimensionar las estructuras de manera que no llegue a este cambio súbito por efecto de estas cargas. O sea, no es lo mismo esto que una estructura, ojo, no hay que confundir
el fenómeno de pandeo, ¿sí? Con flexión, digamos. O sea, no es lo mismo tener una viga, ¿sí? Sometida a una carga, acá una carga, una viga simplemente apoyada, que también pasa de una posición recta a una posición curva, pero esto es por flexión, digamos, o sea, esto no es pandeo. O sea, el pandeo se produce cuando las cargas son del tipo así, de compresión y a lo largo del eje, ¿sí? Entonces paso a una forma curva, pero no debido a una flexión, sino debido a que se produce la inestabilidad del equilibrio. ¿Estamos? De hecho, en este caso, en donde se produce el cambio súbito de forma, se puede producir para cargas P, que son mucho más chicas que las que uno necesitaría para que el elemento aguante por resistencia o rigidez, ¿sí? O sea, son valores generalmente mucho menores, ¿sí? Entonces son peligrosos. O sea, después vamos a verlo igualmente esto en la parte de en la última, en el último tema de la materia, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos tres propósitos que vimos, que eran resistencia, rigidez y estabilidad, podemos definir a la resistencia de materiales como la ciencia que trata del cálculo de la resistencia mecánica, la rigidez y estabilidad de las piezas de una estructura. O sea, justamente los tres propósitos que estuvimos definiendo. Cuando hablamos anteriormente dijimos que íbamos a tener que conocer algo sobre materiales. Fíjense ustedes, cuando en la primera parte de la materia nosotros calculamos las estructuras, estudiamos los esfuerzos internos, vimos el esfuerzo normal, el momento flector, el corte, al cual se producía una determinada estructura, pero en ningún momento dijimos ni qué tipo de sección era la estructura, o sea, no dijimos si la sección era rectangular, si era un perfil, un IPN, un UPN, tampoco nos referimos al material, no dijimos si era de acero, si era de hormigón armado, si era de madera, de aluminio, o sea, en ningún momento nos referimos a materiales ni dimensiones, digamos, de secciones. Ahora no, en esta parte de la materia sí nos interesa conocer los materiales, o sea, no es lo mismo, como vimos en el ejemplo anterior, construir una viga en yeso que construirla en acero, ¿sí? Entonces, debemos conocer algo sobre las propiedades físicas de esos materiales. Necesitamos saber las características físicas del material con que vamos a fabricar una determinada estructura o máquina o una determinada pieza, ¿sí? Bueno, el estudio de las propiedades o características físicas de esos materiales se hace en laboratorios, ¿sí? Laboratorios que normalmente se llaman laboratorios de estudio y ensayo de materiales, o de tecnología del material, ¿sí? Entonces ahí se estudian y se ensayan distintas probetas, y a través de esos ensayos se sacan las propiedades o características físicas del material, como pueden ser el módulo de elasticidad, la tensión de fluencia, la tensión de rotura de los materiales, y demás. Todo eso se hace en estudio y ensayos de materiales, en laboratorios, ¿sí? Y vamos a estudiar resultados, vamos a obtener en esos ensayos resultados cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Y esos resultados son los que vamos a usar en esta parte de la materia que llamamos resistencia de materiales. También se la llama mecánica de materiales y es una mezcla, como les dije anteriormente, de una ciencia experimental y lo que ustedes ya vieron en física como la mecánica analítica o estática, o lo que vimos en la primera parte de esta materia, los postulados newtonianos, ¿sí? O sea, es una mezcla, ¿sí? Es de una ciencia que es analítica, que sería la parte de estática, y una parte experimental, que sería la que estaríamos introduciendo ahora en esta segunda parte, que sería lo que llamamos resistencia de materiales, o ahora más comúnmente llamada mecánica de materiales. No son muchas las fórmulas que tenemos en resistencia de materiales, son pocas. Bueno, lo que tenemos que aprender es a utilizarlas, o sea, la habilidad de ustedes en utilizarlas. Traten de ayudarse mucho también en lo que serían las unidades, porque el estudio de las unidades,
de las fórmulas que vamos a ver ahora en esta parte de la materia, bueno, una forma de ir controlando si las cosas están bien o no es viendo que vayan cerrando bien las unidades, digamos, ¿sí? Es una forma de ir controlando. Entonces, eso con respecto a los materiales. Y con respecto a los elementos estructurales, también vamos a hacer una aclaración. Normalmente las estructuras están formadas por elementos que son bastante complejos, o sea, las configuraciones son complejas en la realidad, generalmente son tridimensionales, son espaciales. Entonces lo que hacemos nosotros es una simplificación, ¿sí? Se simplifican y se estudian diversos tipos, diversos elementos en forma simplificada. Y desde ese punto de vista vamos a definir 4 tipos de elementos, ¿sí? Tenemos lo que llamamos elemento tipo barra, que es aquel en el cual una de las dimensiones, la longitud sería, prevalece frente a las dimensiones a las otras dos que serían las dimensiones de la sección transversal, ¿sí? O sea, cuando esto es pequeño frente a la longitud, decimos que el elemento es un elemento tipo barra, ¿sí? Y definimos, como ya hemos hablado de esto un poco en la primera parte, lo que llamamos la línea media, ¿sí? Que sería la que va formando, o la que va uniendo los centros de masa de la sección transversal, ¿sí? Normalmente nosotros acá, en resistencia de materiales, estudiamos barras que tienen una sección constante, ¿sí? Normalmente, pueden no tenerla, pero en general son de sección constante y de eje recto, ¿eh? Tengan en cuenta que, por supuesto, hay barras que pueden ser curvas, no tienen por qué tener eje recto, y puede ser que la sección no sea constante. Acá, por ejemplo, yo dibujé de sección constante, que dice que si yo voy cortando, siempre tengo el mismo tipo de sección, ¿sí? Pero bueno, podría ser esta barra donde no tengo una sección constante, puede ser una barra, por ejemplo, troncocónica, ¿eh? Entonces, es una sección circular, pero va a ir cambiando la dimensión, ¿eh? En este caso, el eje sería este. Por ejemplo, ¿sí? Bueno, nosotros en general estudiamos en esta parte de la materia elementos tipo barra, pero con eje recto y sección constante. Eso es lo general que se estudia en resistencia de materiales, ¿sí? ¿Qué otro tipo de elemento podemos definir? Bueno, podemos definir elementos tipo placas. Los elementos tipo placas son aquellos en donde una de las dimensiones, en este caso sería el espesor, o sea, esta que estaría acá, el espesor, es mucho menor frente a las otras dos, ¿sí? Entonces, en ese caso hablamos de placas. Entonces, acá en lugar de hablar de una línea media, hablamos de una superficie media. Sería la superficie que estaría, a ver si la puedo dibujar con otro color. En este caso sería esta que estaría acá. Por ejemplo, en esta placa que es rectangular, sería la que estaría acá en el medio. Sería la cara que estaría acá en el medio. Y en este caso sería el círculo este que estaría... Bueno, es muy difícil que yo pueda dibujar ahora la misma elipse. Pero bueno, sería la que estaría en el plano medio, digamos, ¿sí? Entonces, eso con respecto a placas. En este caso ven que estos serían, no tienen curvatura, digamos, ¿sí? Este tipo de superficies, ¿sí? Serían superficies tipo planas. En cambio, si las superficies son tipo así alabeadas, están en el espacio, como en este caso, también teniendo una dimensión más chica, que sería el espesor frente a las otras, lo llamamos cáscaras o láminas, a ese tipo de elemento, que sería este que estaría acá. Y cuando todas las dimensiones son más o menos del mismo orden, hablamos de bloques, que sería este caso. Acá, por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos, ¿sí? De cosas que se pueden ver en las cosas cotidianas, digamos. Por ejemplo, en una casa, acá tenemos estos serían los elementos tipo barra, que serían las vigas, por ejemplo, esto que en este caso son perfiles armados con perfiles de hierro, digamos, de acero, tipo UPN o IPN, que ustedes, bueno, algo de eso vieron, porque algunos se utilizaron ya en la parte de
inercia en la parte del primer práctico, ¿sí? Bueno, ese sería el tipo de perfil, ¿sí? Serían dos UPN unidos, con estas que serían presillas, por ejemplo, para las columnas. Bueno, todo esto son elementos tipo barras, ¿sí? Tanto esta, que es la columna o pilar, como esta, que serían las vigas, son elementos tipo barras, En este caso son de acero, por ejemplo. Pero bueno, pueden ser de madera, como puede ser esto que está acá. Acá tenemos una viga tipo curva, que es de madera. Curva y de sección variable. ¿Se acuerdan que antes yo les dibujé? Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo. Acá, por ejemplo, cuando nosotros en el aeropuerto, cuando remolcan a los aviones, el tractor que remolca al avión, ven, acá tiene una barra. Esta barra es una barra que está traccionada, digamos, ¿sí? Bueno, este es un elemento tipo barra, que está sometida a tracción. Este también es un elemento tipo barra, este tren de aterrizaje que tiene el avión. Lo que pasa que en este caso, en lugar de ser como esto, que sería un tipo tensor porque está traccionado, este está comprimido. O sea, cuando el avión aterriza, esta barra, este elemento tipo barra está comprimido, ¿sí? Por eso los elementos comprimidos los llamamos puntales generalmente, ¿sí? A las barras que están comprimidas, y que por supuesto trabajan nada más que a esfuerzo axil, las llamamos puntales. Y aquellas que trabajan a esfuerzo axil y están traccionadas, como en este ejemplo, los llamamos tensores, ¿sí? Bueno, todos estos ejemplos son tipo barras, entonces, ¿sí? Que es el primer elemento que habíamos definido. Acá ya definimos tipo placas, por ejemplo, la losa de un edificio, que sería esto que está acá, ¿sí? Esto. La losa de piso sería esta. ¿Sí? Bueno, esto es una losa de piso y lo mismo arriba, esta es la losa de techo. Bueno, estos son elementos tipo placa, chicos. ¿Sí? Bueno, intento dibujarlo, más o menos para que la entiendan, ¿sí? Estos serían tipo placas, ¿sí? Estos, en cambio, que también ven, son elementos donde el espesor es mucho más chico que las dimensiones, las otras dos dimensiones, pero ven que tienen curvatura, ya no son elementos planos como estos, ¿ven? Tienen curvatura hacia este que está acá, por ejemplo, que tiene un espesor finito acá, pero después tiene una curvatura, esto hace así, ¿sí? O sea, tiene una curvatura como esta que se ve mejor, ¿ven? Bueno, estos son tipo láminas o cáscaras, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Estos elementos, que serían los que definimos de este tipo, serían, ¿ven? En cambio, las losas son de este tipo. Entonces, acá también, estos son tipo cáscaras, que serían las paredes de los silos, son tipo cáscaras o láminas, estos también, las paredes de estos gasómetros, que son esféricos también, son de muy poco espesor frente a la dimensión de la estructura, ¿sí? Entonces, son tipo de elementos, y son, ven que tienen curvatura, tienen o curvatura simple o curvatura doble, pero son con curvatura, bueno, por eso se llaman cáscaras o láminas. Bueno. Vamos a ver cómo pueden fallar las estructuras, ¿sí? Cuando uno habla de falla de una estructura, no solamente se refiere a que se rompa. O sea, un tipo de falla es la que se produce por la rotura. Se rompió y bueno, ya está, dejó de funcionar, ya no la podemos volver a utilizar, digamos, ¿sí? La rotura de una estructura, o sea, la falla por rotura de una estructura se puede producir porque el material es inadecuado, o sea, la construí en un material que no debí. Por ejemplo, una viga que la tengo que construir de acero y la construyo de madera, por ejemplo. Entonces, bueno, o de yeso, como en el primer ejemplo, bueno, en ese caso el material que elegí no es el adecuado, entonces se produce la rotura, ¿sí? Se puede producir la rotura por mal diseño, porque yo calculé mal las dimensiones. Una viga le tenía que dar una dimensión de 40 por 60 y le di de 20 por 30. Y bueno, obviamente se produce la rotura porque la diseñé mal, ¿sí? O sea, hice un cálculo mal, un dibujo mal que me llevó a un error después en la construcción. Entonces, un mal diseño, ¿sí?
Y se puede romper por cargas extraordinarias, tipo un sismo, un tsunami, un huracán, ¿sí? Un terremoto, una inundación. Bueno, todo eso son cosas, son cargas que llamamos tipo extraordinarias, ¿sí? O sea, uno no diseña las estructuras para que resistan las cargas extraordinarias, ¿sí? O sea, si se produce un huracán y bueno, se produjo el huracán, yo no hice la estructura para que me aguantara un huracán. Y bueno, por eso decimos una carga extraordinaria. Los sismos sí, en las zonas donde hay sismos, bueno, los reglamentos y todo ya prevén la construcción, se le ponen amortiguadores y demás a los edificios para que tratar de aminorar, digamos, los colapsos por ese tipo de cargas. Pero bueno, otro tipo de carga como un terremoto, un huracán, una inundación, y bueno, no calcula para que aguanten eso las estructuras normalmente, ¿sí? Entonces, por eso se llaman cargas extraordinarias. Pero también puede haber, o sea, no necesariamente la falla tiene que ser una rotura, tipo, por ejemplo, esta rotura de este puente que se muestra acá en la diapositiva de la izquierda, puede ser del tipo que sean fisuras o grietas que en realidad no produzcan la rotura total, pero que sí hagan que haya un estado inadecuado, digamos, ¿sí? O sea, una deformación excesiva y bueno, hace que uno, por ejemplo, la estructura no esté bien para lo cual uno la está diseñando, digamos, ¿sí? Es como, por ejemplo, una estructura que tiene un desplazamiento muy excesivo. Y bueno, capaz que no se rompe o capaz que no se cae, ¿sí? Pero bueno, a ninguno le gusta estar en una estructura donde siente que se mueve todo cuando camina, por ejemplo. Entonces, también se produce la falla de una estructura desde el punto de vista que por ahí se deja de usar porque no es adecuado para lo que fue construido, porque las deformaciones sean excesivas, como vimos en el puente ese del Millennium, que hubo que parar la inauguración porque se produjeron excesivas deformaciones, porque hay inestabilidad de los materiales, fisuraciones. Puede haber, esto sería a lo que nos referimos en el tercer propósito de la resistencia, pérdidas del equilibrio estático, ¿sí? Ya sea por abollamiento, bandeo o volcamiento. Entonces, todo este tipo de fallas se pueden producir en las estructuras, ¿sí? Tenemos que hacer una distinción entre lo que llamamos resistencia de materiales y teoría de la elasticidad, ¿sí? Cuando uno habla de teoría de elasticidad, es el estudio exacto. Nosotros acá en resistencia de materiales hacemos hipótesis simplificativas. O sea, estudiamos lo mismo en definitiva por ahí. O sea, queremos arribar al estado de deformación que tiene un cuerpo, por ejemplo, ¿sí? O el estado de tensiones que tiene un determinado cuerpo. Pero bueno, en resistencia de materiales lo hacemos a través de hipótesis simplificativas. En cambio, en la teoría de la elasticidad se lo hace a través del estudio exacto, digamos, ¿sí? En donde se tienen en cuenta bien las deformaciones. Sería un estudio más matemático, digamos, la teoría de la elasticidad. En cambio, nosotros acá, no. Justamente lo que diferencia la teoría de la elasticidad con la resistencia de materiales, si bien tienen ambas ciencias tienen los mismos objetivos, ¿sí? Ambas disciplinas, lo que lo diferencia es que una usa hipótesis simplificativas y la otra no. O sea, nosotros acá, que hacemos resistencia de materiales, vamos a hacer hipótesis simplificativas. En cambio, en la teoría de la elasticidad se va a arribar a lo mismo, al estudio de tensiones y deformaciones que tienen los cuerpos, pero sin hacer esas hipótesis simplificativas. Por supuesto, nosotros eso no lo vamos a ver acá. Nosotros estudiamos resistencia de materiales. Un principio que se usa mucho en resistencia de materiales es lo que llamamos el principio de rigidez relativa. Este principio de rigidez relativa ya lo usamos nosotros, en realidad lo estuvimos usando cuando vimos la parte de estática, ¿sí? O sea, cuando uno estudia en estática y averigua, por ejemplo, hicimos los esfuerzos internos, que es lo que van a rendir a ustedes ahora el viernes, en una estructura, siempre lo hicieron en la estructura indeformada, o sea, no asumieron que la estructura se deformaba. O sea, todo el cálculo de reacciones, el cálculo de los esfuerzos internos, lo hicieron en la estructura indeformada, ¿sí? En la configuración indeformada. O sea, no tuvieron en cuenta ni la forma ni las dimensiones, ¿sí? Que se vieran afectadas por
por las cargas que la están solicitando. ¿Sí? Estudiaron todo como si estuviese indeformado, en la configuración original, digamos. ¿Sí? Este principio también se puede usar ahora en la parte de resistencia de materiales. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que es aplicable siempre y cuando no se producen grandes deformaciones. O sea que los desplazamientos que se produzcan en las estructuras tienen que ser muy pequeños. ¿Sí? Entonces, si los desplazamientos son grandes, no vale este principio. Tienen que ser pequeños y a su vez no tiene que haber una gran diferencia entre la estructura sin deformarse y la estructura una vez aplicada a las cargas, la deformada, la configuración deformada. O sea, entre la configuración indeformada y la configuración deformada no tiene que haber gran diferencia. ¿Sí? Si hay gran diferencia, no se puede aplicar este principio de rigidez relativa. Vamos a ver, por ejemplo, casos en los cuales no es aplicable. ¿Sí? Los casos en los cuales, por ejemplo, uno no puede aplicar este principio serían el caso en que haya muchas deformaciones, o sea que la configuración indeformada, acá por ejemplo en esta viga en voladizo, o sea, cuando uno habla de una viga en voladizo lo llama ménsula, esto es lo que llamamos una ménsula, ¿sí? Que ustedes de hecho las calcularon en la parte de estática, ustedes estudiaron esta ménsula, ¿sí? Que sería esta, acá, o sea, una estructura empotrada como esta esta sería la configuración 1 indeformada, ¿sí? Entonces la sometemos a una carga P. Entonces, si esta viga tiene la suficiente rigidez, o sea, la sección transversal de esta viga, de esta ménsula, ¿sí? o voladizo que llamamos, es suficiente, de manera tal que esta carga P hace que se deforme poquito, o sea, que sea imperceptible la deformación, como ya les dije, siempre deformaciones hay, ¿sí? Pero que esto tenga la suficiente rigidez para que esto acá tenga una deformación pequeña, ¿sí? O sea, el descenso de este punto acá sea poquito, es aplicable el principio. Ahora, si esta viga no tiene la rigidez suficiente, o sea, ¿se acuerdan que la rigidez era la capacidad de oponerse a la deformación? ¿Sí? Entonces, si yo le hice una dimensión que es muy pequeña, y la carga esta es muy grande y hace que esto se deforme de esta manera. ¿Ven la diferencia entre esta deformación y esta que yo dibujé acá primero? Bueno, en este caso, si esta viga no tiene la suficiente rigidez, es muy flexible, decimos en ese caso, bueno, no es aplicable el principio de rigidez. ¿Sí? O sea, este principio no es aplicable. ¿Sí? Ese sería un caso. Otro caso es cuando está sometida a una carga de o sea, axil de compresión. Si es de tracción no hay problema, o sea, si esta carga en lugar de estar comprimiendo, está traccionando, no hay problema. Pero si la viga está sometida a compresión axil, o sea, una compresión a lo largo de su eje, tampoco se puede aplicar el principio de rigidez, ¿sí? Y otro ejemplo donde no es aplicable el principio este que estamos hablando, que estamos definiendo acá, ¿sí? De rigidez relativa, es cuando tenemos un sistema formado por dos vigas, o dos barras, o dos bielas, que sean colineales. Fíjense que si yo tengo, o sea, en este caso la configuración deformada sería, la voy a dibujar acá derecho, sería esta, ¿sí? Una viga y la otra colineales. Esta sería la configuración 1 o indeformada, ¿sí? Entonces fíjense que si yo quiero estudiar acá, y esto está sometido a esta carga P, y quiero estudiar el equilibrio acá, no puedo. Me queda algo que es incompatible. Porque con qué equiparo la P? Si hago el diagrama de cuerpo libre ahí en la configuración indeformada, fíjense, tengo el esfuerzo sobre esta barra, el esfuerzo sobre esta barra y la carga P. ¿Con qué la compenso? Esto es incompatible. No hay nada con qué compensar. Yo no puedo estudiar esta estructura en la configuración indeformada. Tengo que sacarla de la configuración indeformada 1, pasarla a esta configuración 2, ¿sí? Y en ese caso recién poder estudiar la deformación que se produce. ¿Sí? Entonces, en este sistema no vale tampoco el principio de rigidez relativa. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces siempre tiene que producirse deformaciones pequeñas y la configuración indeformada, la configuración deformada, o sea, la configuración 2 tiene que ser, no tiene que tener mucha diferencia con la configuración indeformada 1, digamos, ¿sí? Y aparte tiene que haber una relación lineal, chicos, entre, en el caso de sólidos deformables, entre el efecto, digamos, entre la causa y el efecto. ¿Sí? O sea, tiene que haber una relación lineal entre las cargas, por ejemplo, y las deformaciones. O sea, la carga sería la causa, el efecto sería la deformación. ¿Sí? O entre la carga y las tensiones. Si hay una relación lineal, una dependencia lineal, es aplicable el principio. Si no hay una dependencia lineal, el principio no es aplicable. Bueno. ¿Qué hipótesis dijimos antes? Que entonces la diferencia que había entre la resistencia de materiales, que es lo que nosotros estudiamos, ¿sí? Y la teoría de elasticidad era justamente que, si bien las dos tenían los mismos objetivos, eran disciplinas con los mismos objetivos, la diferencia que había era que la resistencia de materiales usaba hipótesis simplificativas. Bueno, vamos a ver qué tipo de hipótesis simplificativas vamos a nosotros usar en resistencia de materiales, ¿sí? Entonces, una de las hipótesis es el material. Lo vamos a considerar continuo, ¿sí? Para poder definir el material como un material continuo, vamos a decir que el material es macizo y que no hay poros. Bueno, eso en la realidad tampoco es exacto. ¿Sí? La realidad es que todos los materiales tienen algún tipo de poros. Entonces, hay algunos materiales que se acercan más a este tipo de hipótesis y hay otros que no tanto. El acero es un material que cumple con casi todas estas hipótesis, el acero dúctil, el acero estructural, es un material que cumple con casi todas estas hipótesis de manera bastante exacta. Pero bueno, hay otros que por ahí no cumplen con todas. Sin embargo, nosotros acá en el estudio que hacemos vamos a considerar que se cumplen todas estas hipótesis que ahora vamos a mencionar. Una es el material continuo. La otra hipótesis es que el material es homogéneo. Que el material sea homogéneo significa que tiene las mismas propiedades en todos los puntos. O sea, que yo estudio el material en un punto y en otro, y ese material tiene el mismo peso específico, el mismo módulo de elasticidad longitudinal, el mismo módulo de elasticidad longitudinal, el mismo coeficiente de dilatación térmica, o sea, todas las propiedades físicas del material se considera que son iguales e idénticas en todos los puntos. Entonces ahí decimos que el material es homogéneo. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a considerar acá en resistencia de material. La otra hipótesis simplificativa es considerar que el material es isótropo, ¿sí? Considerar que el material es isótropo es considerar que tiene idénticas propiedades en todas las direcciones. O sea, que en cualquier dirección que yo estudie ese material, las propiedades son las mismas. Bueno, tampoco es exacto eso, ¿sí? En el acero se da, en otros materiales no es tan exacto. Por ejemplo, la madera. La madera no tiene el mismo coeficiente, por ejemplo, el mismo coeficiente de elasticidad en la dirección longitudinal que en la dirección transversal, ¿sí? O sea, en la dirección de la beta o en la dirección en la que no está la beta, no se comporta igual la materia, ¿sí? La madera. Entonces, no es un material que sea isótropo, ¿sí? En general serían ortótropos cuando pasa eso, ¿sí? Bueno, acá nosotros en resistencia de materiales vamos a asumir que estamos trabajando con materiales isótropos, idénticas propiedades en todas las direcciones, ¿sí? Con respecto a las fuerzas intermusculares, intermoleculares, que serían las que se producen entre sí, entre las partículas que conforman el material, vamos a asumir que previo a la acción de las cargas, estas fuerzas intermoleculares son nulas. Y después acá estos tres principios que son fundamentales, que normalmente uno los pregunta por ahí, en la parte de teoría de los exámenes finales, o de los coloquios, son estos tres que están acá al final, que son muy importantes. Uno es el principio de superposición de efectos, que lo que dice es que nosotros podemos estudiar una estructura que está sometida a un sistema de fuerzas diferente, por ejemplo, 2 fuerzas o 3 fuerzas aplicadas, momentos aplicados, lo puede estudiar como superposición de efectos, o sea, las deformaciones que se producen, los esfuerzos internos,
las reacciones que se provocan, las puedo hacer considerando todas las cargas en conjunto o considerando las deformaciones o las reacciones, o depende del efecto que uno esté estudiando, que los produce una carga, más los que produciría la otra carga, más los que produciría otra carga. ¿Sí? O sea, que se puede producir, o sea, que el efecto que producen todas las cargas juntas es el mismo que el que producirían cada carga por separado y después sumar esos efectos, ¿sí? En forma algebraica, por supuesto. Es una suma algebraica, porque puede ser que un efecto, una determinada carga, una estructura produzca una tracción, por ejemplo, y tiende a alargarla y otra carga tiende a cortarla, ¿sí? O sea, no, pero bueno, por eso uno habla de una superposición de efectos, ¿sí? O sea, uno estudia el alargamiento que produciría una carga y el acortamiento que produciría la otra, y bueno, después lo superpone, ¿sí? O sea, lo suma algebraicamente. Entonces, ese sería el principio que llamamos de superposición de efectos, ¿sí? Que indirectamente ya lo estuvieron usando, en la parte estática se usa mucho, ¿sí? En la parte de resistencia, bueno, vamos a ver cuándo sería válido. Entonces, lo que dice este principio es que los efectos de un sistema de fuerzas sobre un elemento o una estructura en realidad es igual al que produciría la suma de los efectos si uno los considerara en forma independiente a cada una de ellas, en forma individual, y no importa el orden. O sea, uno puede empezar con una carga y después seguir con otra, y otro puede empezar al revés, el efecto final es el mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice el principio de superposición de efectos. Otro principio muy importante, usado mucho en resistencia de materiales, es el principio de Saint-Venant. El principio de Saint-Venant es aquel principio que me permite a mí, o que nos va a permitir, reemplazar un sistema de fuerzas por un sistema de fuerzas equivalentes. Porque lo que dice este principio es que si yo cambio el sistema de fuerzas por uno de cargas equivalentes, por un sistema de fuerzas equivalentes, ¿sí? El valor que tiene la distribución que se produce de tensiones internas, cuando me alejo de la zona de aplicación de la carga, es el mismo, es la misma en un caso o en otro, siempre y cuando no esté en la zona cercana a donde se aplica esa carga. O sea, yo me alejo de donde estoy aplicando las cargas y, independientemente de la forma en que aplique las cargas, la distribución de tensiones internas que se produce en una determinada sección es la misma en un caso o en otro. Eso dice el principio de Saint-Venant, ¿sí? Y otro principio que es la base de resistencia de materiales es el principio de Navier-Bernoulli, ¿sí? Que lo que dice es que durante la deformación, las secciones que originalmente eran rectas en una pieza permanecen planas y normales al eje deformado. O sea, es el principio de las secciones planas, que también se llama el de Navier-Bernoulli. Ahora vamos a ir viendo cada uno en particular, estos tres que son importantes, ¿sí? Entonces, acá hay una explicación de lo que sería el principio de superposición de efectos. Que bueno, lo enunciamos anteriormente, y acá vamos a aclarar cuándo es válido, ¿sí? O sea, no es válido siempre. Tiene validez, como les dije anteriormente, siempre y cuando el problema tenga una relación lineal, o sea, haya una relación lineal causa-efecto, ¿sí? O sea, tiene que ser tipo de problemas que llamamos problemas lineales. Y para que los problemas los podamos considerar como problemas lineales, tiene que ser aplicable el principio que dijimos anteriormente de rigidez relativa. O sea, tiene que ser aplicable este principio de rigidez relativa. Y para que sea aplicable este principio dijimos que tenía que haber pequeños desplazamientos, si no, no era aplicable. ¿Se acuerdan que dijimos que, por ejemplo, en este caso, donde había grandes desplazamientos y la forma deformada, la configuración deformada era muy diferente a la configuración indeformada, no era aplicable? Bueno, en este caso no es aplicable el principio de superposición tampoco. O sea, si yo tengo esta estructura sometida a dos cargas, P1 y P2, no puedo decir que es esta estructura sometida a la P1 más la estructura sometida a la P2.